agradezco mucho a Susana, la doctora Susana Ramírez, la invitación a presentar lo que yo considero una obra maestra para la arqueología del Occidente, Mesoamérica y para los sistemas mundo. Es una obra del año. Peter ha dedicado más de 30 años, ¿no? Y es lo que se necesita, sino más, para producir una obra, ¿no?, como esta, y les voy a decir por qué. Bueno, puse la portada, todavía no tenemos la versión en español, es lo que esperamos, ¿no?, en un par de años, contar con la traducción. Es una publicación por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y traducimos el título El Sistema Mundo Mesoamericano de 200 a 1200. Es decir, el objetivo principal del libro es tratar de explicar el cambio en distintas sociedades, ¿no?, del occidente de México en relación con el estado teotihuacano, el estado tolteca, durante 1000 años. Un análisis de acercamiento comparativo del occidente. Aquí estoy citando, Peter tiene como 30 cuartillas, ¿no?, de bibliografía, que es muy, muy, muy extensa y sumamente actualizada. Yo me imagino que hasta un día antes de entregar el libro, ¿no?, estabas consultando todo lo que hay sobre el tema. Destaco este libro porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, que es análisis de sistemas mundo. Es por parte del historiador Martin. Estos 4 tipos de relaciones interactúan mediante planos superpuestos para alcanzar los objetivos humanos. Bueno, aquí vemos, este trabajo es un trabajo que se basa, ¿no?, en el dato empírico. Aquí vemos a Peter con otro grande, que en paz descanse, arqueólogo, ¿no?, del occidente, Otto Schontube, que siempre basaba sus investigaciones en el dato, contra otros arqueólogos, ¿no?, que lo que generan son obras de ciencia ficción, ¿no? Y aquí vemos un escudo de este estilo romano, ¿no? Cómo nos defendimos algunos arqueólogos que nos basamos en los datos y otros que no hacen este tipo de estudios y generan obras que son de ciencia ficción. Peter, junto con Laura, ¿no?, codirigen en la actualidad el proyecto del Cero del Teúl, el cual ha dado muchos hallazgos, ¿no?, que tiene mucho que ver con esta fase de ocupación. Es un sitio que tiene como 1000 años de ocupación, pero es muy importante esta fase que se relaciona con la esfera de interacción. Bueno, yo me imagino, estos son los conceptos, los autores y todo, ¿no? Que creo que Peter pensabas, ¿no?, te estabas dialogando con todos estos conceptos, ¿no?, durante muchísimos años para generar esta obra. Y un poquito sobre el marco conceptual y teórico, ¿no? Lo que estamos viendo es un tipo de sociología de la cultura material, que es un concepto que no sé si estás de acuerdo, ¿no?, conmigo, cómo lo ves, si es una sociología de la cultura material que se ha manejado, ¿no?, últimamente. Y voy a empezar con una frase de Feynman que aparece hasta el final, ¿no?, del libro, sobre la interconectividad global, que es algo que vemos hoy en día también, ¿no?, tanto en la historia y en la política. Les voy a presentar un ejemplo. De manera muy breve, porque mi tiempo es muy, muy corto y no me va a alcanzar, lo que trata de ver el análisis de sistemas mundos son los procesos de centralización y descentralización durante 1000 años, ¿no? Como estudios de caso es el gran estado de Teotihuacán y Tula, y las temporalidades de 250 a 550 y luego de 900 a 1200. Lo que sí, bueno, cada lectura, o sea, lo que dicen, ¿no?, que no es un libro, son miles de libros, ¿no? Cada lector es como percibe el libro, ¿no? Lo que a mí me llama en lo personal mucho la atención es la manera que Peter trata la semiperiferia. O sea, tenemos el centro y las sociedades periféricas que vamos a ver, pero hay una región en medio que se llama la semiperiferia. Y es muy importante, ¿no?, para la pulsación de los sistemas, la semiperiferia, porque es un área de desafío del poder y también de innovación. Y es muy importante los aspectos de innovación, como lo vemos en la cultura material, porque finalmente lo que estudiamos nosotros, o sea, las vasijas y todo esto, ¿no?, los herramientas son parte de la cultura material. Bueno, también Peter precisa muy bien cuáles son las incógnitas, ¿no? O sea, en la arqueología hay todavía
muchas incógnitas en la investigación, por ejemplo, el periodo del formativo tardío, ¿no? De 300 a 300 después. Y también lo importante de esta obra es que con la alta especialización que tenemos hoy en día en la arqueología, los estudios de arqueometría, análisis de materiales, cada vez vamos a ver menos obras como esta, ¿no? Lo que dijo Christensen, ¿no? Que cada vez, Christensen, que fue el director de tesis, ¿no? De Peter, que cada vez hay menos estudios sobre explicaciones del cambio social e histórico en una gran escala temporal y espacial. Y vamos a ver los mapas para que vean qué gran es esta escala espacial, ¿no? Del estudio. Bueno. También vamos a ver cómo se estructuran, ¿no? Estas redes de intercambio. Un punto que diferimos un poco, el autor, Peter, propone, ¿no? En su obra, que es una teoría de alcance intermedio, ¿no? Middle Range Theory en inglés. Sin embargo, yo, por la metodología, ¿no? que utiliza Peter, yo sí creo que llega a un nivel más alto, ¿no? De teoría, porque llega a explicar exactamente cómo se dio este cambio en estas sociedades, ¿no? Y contra, ¿no? El postulado de Smith, ¿no? Que es otro autor que está citando Peter, que dice que la teoría de alto nivel no puede comprobarse directamente y ofrece poca pista para la explicación de hechos empíricos. Yo sí considero que la obra sí logra llevar la teoría de alcance intermedio a nivel alto por el poder explicativo que tiene Peter, ¿no? Que puede convencernos, ¿no? Por qué ocurrieron estos cambios en varias latitudes del occidente de México, ¿no? Y en sitios también de la meseta central. Bueno, y voy a utilizar un ejemplo no actual. Por ejemplo, conocemos todos la rivalidad que hay entre Estados Unidos y China, ¿no? Y una de las redes importantes norteamericanas es la red militar. O sea, nadie llama, ¿no? Un imperio, ¿no? A los estadounidenses, pero vemos la presencia militar que tiene, ¿no? En todo el mundo, que tiene más de 800 bases militares de distintos tamaños. En respuesta a esto, tenemos a China, y aquí también vemos, ¿no? La presencia militar. Una iniciativa que no sé si varios de ustedes conocen. Los chinos son callados, ¿no? No son tan así como los norteamericanos. Desde hace como 6-7 años está la iniciativa china de la franja y la ruta. ¿La conocen? Sí, tú sí, bueno, yo tampoco la conocía hace poco, ¿no? Es impresionante, ustedes pueden ver las redes, bueno, las rutas que tienen los chinos, están exactamente, ¿no? Es como la nueva ruta de la seda, pero es impresionante. Bueno, por eso. Pero ven, o sea, no dice nada, entonces tenemos todo esto que ver en distintos colores, son las rutas, ¿no? Por el Ártico, por Europa y varios países europeos, ¿no? Todos que no quieren los chinos, pero hay una cooperación y es por el comercio, ¿no? China. Y por eso que ya estamos, el comercio mayor hoy en día ya es el chino, ¿no? Entonces vemos el distinto tipo de presencias y de redes y de rutas, lo que vamos a ver en el trabajo también, en la obra de... Bueno, voy a pasar rápido. Para ir. Bueno, una cosa que debo destacar es el uso, ya sé que el uso de inglés que lo manejas muy bien, pero hay ciertas frases, ¿no? Que no las vemos seguido, ¿no? En obras de arqueología. Por ejemplo, esto que es un subtítulo, ¿no? Mesoamérica desplegando la dimensión espacial de la investigación, caracteriza exactamente, ¿no? Lo que logra y es una lectura muy fluida, ¿no? Y en inglés. Bueno, aquí vemos las distintas redes que tenemos, según el modelo de análisis que se llama sistema mundo. ¿No? No es que es global el sistema, ¿no? Según lo manejan los sociólogos, pero es que es un sistema en sí mismo, no es un mundo en sí mismo. Y la palabra clave para este sistema es que hay una dependencia, en lo general, entre un centro, la periferia, y está un área también que se llama semiperiferia. Entonces, hay 4 diferentes tipos de redes. En el centro, más cerca del centro, tenemos las redes de bienes de bultos, ¿no? Que son los indispensables para la subsistencia. Luego, la más amplia, la político-militar, luego la red de bienes de prestigio y la más extensa, la red de información. Bueno, aquí vemos un mapa de Mesoamérica con sus distintas áreas culturales. El occidente, ¿qué apuntadores son? Es el cuadrito, ¿no?
A ver si no lo borras. No. Nada más para señalar, Laura, por favor, el occidente es el X, ¿no? La área de 10, el occidente. Todas estas imágenes, bueno, la mayoría de estas imágenes sí son del mismo libro, ¿no? Y ahí está la cita también del libro de Peter. Bueno, y lo importante para el desarrollo, ¿no?, de estas redes fue justo la geografía, ¿no? Lo que enfatiza mucho la meseta central, ¿no?, de Mesoamérica, las cuales, según los conceptos, ¿no?, de Brodel, formaron como islas culturales, las cuales forman un archipiélago, ¿no?, para la interacción cultural. Lo muy importante, la arqueología también, y lamentablemente muchos estudios sufren, de hecho, ¿no?, de unas cronologías precisas. Vemos en esta tabla como tenemos todas las áreas geográficas y culturales que se abarcan en la obra, en las cuales vemos las fechas más actualizadas, ¿no? Entonces, ya. Vamos a ver el primer caso. Este es el sitio arqueológico de Teotihuacán y cómo se relacionó, ¿no?, con el occidente de México. Aquí en un mapa, bueno, este es de otra publicación, ¿no? Vemos en el punto central, amarillo, es el sitio de Teotihuacán, y los puntos rojos representan varios de los sitios, ¿no?, que interactuaban con Teotihuacán. O sea, está en casi todo Mesoamérica, ¿no?, en el área maya, en el occidente, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en la interacción entre el occidente y Teotihuacán. Voy a destacar, claro, voy a hacer un resumen, ¿no?, de todo el libro. Lo muy importante para esta época es que algunos bienes de prestigios llegan, ¿no?, a través de la semiperiferia en la extensa red de información, y hay algunos bienes que no se encuentran en la misma Teotihuacán. Más bien hubo una difusión, perdón el término, ¿no?, pero de algunos elementos ideológicos o de algunas divinidades, en este caso es el Tlaloc, ¿no? Y estos objetos que vemos... ¿Qué? Ay, no. Te dije que iba a guardar otros cuadraditos. Es que el cuadradito lo apaga. Ya. Bueno. Te pones como un save screen, no te preocupes. No. Bueno, estos elementos, estos artefactos que vemos circulares representan a Tlaloc, ¿no?, que fue la divinidad de la lluvia, ¿no?, y del agua, y llegan hasta, ¿no?, el área más lejana de Teotihuacán. Se han encontrado en la cuenca de Cuitzeo, pero no lo vemos en el mismo sitio de Teotihuacán. Es decir, que la semiperiferia y la periferia son áreas también de innovación. A ver si no por hay favor, Laura. puede empezar la siguiente, por favor. ¿Lo quiere? No cargáis nada. Ya. Y lo mismo lo vemos en periodos anteriores, ¿no? Por ejemplo, durante el Imperio Romano también vemos esta publicación que se basa en ha habido muchas, ¿no?, exposiciones sobre el arte en la provincia, ¿no? O sea, la periferia y la semiperiferia, ¿no? No es algo único, pues, digamos, de Mesoamérica, pero es muy importante señalar este tipo de fenómenos, ¿no? Como vemos la semiperiferia como un área de innovación, nuevas técnicas, nueva iconografía, transformación, ¿no?, de la información, dependiendo también, ¿no?, de los recursos disponibles. La foto en la izquierda arriba es un detalle de un mural que estilo teotihuacano, que se ha encontrado en un sitio en Querétaro que se llama El Rosario, e imita algunos elementos. No vamos a profundizar en la cuestión iconográfica ahora, no tenemos que... Pero como vemos, estos son representación de cuchillos curvos, que también lo vemos en un mural abajo en Teotihuacán. No sé si lo alcanzan a ver, les pasaré algunas. Sí, por nosotros sí. Bueno, y regresamos a esto del motivo, ¿no?, de esta divinidad de Tlaloc que aparece, ¿no?, que está en este círculo verde. Es una vasija que es muy conocida de Teotihuacán, se llama la vasija de las colinas, y en la base exterior hay una representación de Tlaloc, y tiene muchos elementos iconográficos compartidos con esta vasija maya, ¿no?, en la parte superior, y la orejera que les señalé antes, ¿no?, que viene de la cuenca de Cuitzeo. Es decir, que hay una amplia distribución de elementos teotihuacanos. Son muy pocos, ¿no?, se presentan de manera muy selectiva, pero lo importante es que llegan hasta el norte, no hasta Zacatecas.
Otro elemento también que es muy importante, Peter siempre ha enfatizado que hubo una cuestión de una geografía sagrada, ¿no? Porque llegaron los teotihuacanos hasta Alta Vista. Estos círculos que vemos concéntricos es un tipo de petrograbado, ¿no? Que los llamamos marcadores solares en la arqueología, y se ha encontrado también en varios sitios, ¿no? Hay un artículo de unos compañeros, Mario Aretes y Efraín Cárdenas, que trataron de rastrear, ¿no? Y vemos cuántos tienen hasta la fecha, ¿no? En base de la bibliografía y su propio trabajo de campo, y ven que se hace como una ruta, ¿no? De Teotihuacán hacia el norte. Bueno, regresando otra vez el libro, me pregunto por qué no hay en el área maya muy pocos, ¿no? Muy poco. Esto lo vas a contestar. Rodrigo para el autor, Rodrigo tiene 18 empresas de la luz. Pero ¿por qué no hay en el área maya, no? Nada más. Mundo maya austerísimo. Entonces tiene que ver con la puesta del sol también, ¿no? El occidente. Entonces el camino hacia el norte, ¿no? Hasta el norte, ¿no? Sí, hacia el trópico. Bueno, entonces, lo importante, exacto. Lo importante entonces es que vemos, hay muchísimos, ¿no? De estos mapas donde vemos los límites, ¿no? Digamos las fronteras entre comillas, porque las fronteras nunca son rígidas, ¿no? Y es otro aspecto que enfatiza la obra, ¿no? Cómo se mueven las fronteras según la pulsación, ¿no? Del sistema, si se expande, se contrae. Y aquí vemos las 4 distintas redes, ¿no? Que les mencioné antes, ¿no? La primera en color azul es la de bienes de bulto, luego la político-militar, la más amplia de bienes de prestigio, y hasta el norte la de información, donde hay presencia de elementos selectos. No me puedo detener, o sea, Peter trabaja, o sea, hay un diálogo, ¿no? En la obra entre micro y macro, ¿no? Del sitio a nivel regional. Pues si quieren, aquí está el libro, ¿no? Después, pero bueno, el mapa sintetiza toda esta información. Vemos la cantidad de sitio, o sea, que ha abordado, ¿no? En este trabajo y durante distintas temporalidades, ¿no? En el epiclásico, que es el periodo desde 600-900, después del clásico ya con el ocaso o contracción, ¿no? Del sistema teotihuacano, cambia, ¿no? la dinámica entre los sitios, y no tenemos un sitio tan céntrico, digamos, ¿no? En términos de sistema mundo como Teotihuacán. Aquí vemos, ¿no? El mapa con los artefactos, ¿no? Diagnósticos para estas diferentes redes de interacción, que son más bien a nivel regional, ¿no? En el occidente. O después. Bueno, ya después, en el posclásico temprano, vemos otra vez cómo cambia la frontera y la extensión, ¿no? Del sistema en relación con el sitio arqueológico de Tula. La discusión que presenta Peter es la más actualizada que hay sobre la cuestión de Tula. Los arqueólogos reportamos, ¿no? De repente que una figurilla mazapa, un fragmento, ¿no? Pero nunca hemos investigado de manera sistemática, ¿no? Cuál fue el papel de Tula en el occidente, ¿no? Entonces, esta es la primera discusión crítica que hay sobre el papel de Tula en el occidente. Y entonces vemos estas fotos de estos artefactos están relacionadas con sitios específicos. Aquí vemos otra vez, ¿no? El complejo de los materiales que se han encontrado, y se han encontrado en varios. Y también al mismo tiempo que tenemos la esfera de interacción de Tula, tenemos la esfera de interacción, el fenómeno, el complejo cultural que se llama Aztatlán, y mañana contamos con la presentación de este libro, ¿no? Que editó Laura Solar con Ben Nelson, ¿no? Para conocer más sobre la cuestión Aztatlán. ¿Qué no sé? ¿Fenómeno? ¿Complejo cultural? Bueno, mañana nos dirán, déjalo en suspenso para que vengan mañana. Sí, lo cual es muy interesante, ¿no? Por los tipos de artefactos que hay. En Tula también, o sea, en una publicación que se llama Quinto Lance, identificaron un complejo ritual, lo que quiere decir que tal vez se utilizaban, ¿no? Estos artefactos para ritos especiales, tal vez en banquetes, que tenía que ver mucho también con Tlaloc, el cual se llama su complejo ceremonial, y se ha encontrado en varios sitios. Y uno de los sitios que vale la pena mencionar también, que tal vez conocen muchos de ustedes, es el sitio La Peña. Aquí está, donde está encontrado esto, ¿no? Estos son artefactos, el cual ha sido directora la doctora Susana Ramírez de La Peña, y es muy importante para las relaciones entre esta parte, ¿no? Del occidente y Tula. Bueno, otros de los
artefactos que demuestran este tipo de interacción, que los encontramos en latitudes muy lejanas, ¿no? Por ejemplo, en Tula se ha encontrado este mosaico que está hecho, tiene teselas, ¿no? de turquesa en el Palacio Quemado de Tula y también en el templo de Chacmol. La verdad no tengo tiempo, es muchísima información, pero Peter también aborda las relaciones y el intercambio que hubo entre Tula y Chichén Itzá, ¿no? En el área maya, ¿no? Que es una discusión muy importante para ver las redes de extensión del estado tolteca. Y estas redes, por primera vez con el estado, yo no quiero decir imperio, tú tampoco dices imperio, ¿no? Bueno, evitamos la palabra imperio, porque mucha gente dice imperio Teotihuacán, imperio tolteca, pero hay que tener cuidado, ¿no? Llegan hasta el suroeste de Estados Unidos, lo que les interesaban a los mimbres, ¿no? Y las poblaciones de Chaco Caño, era justo conseguir plumas, ¿no? De estas aves, que para ellos era muy importante para sus ritos. Han encontrado entierros, también las plumas, ¿no? En sí, y entierros también de estos guacamayas. Y bueno, aquí vemos, para hablar, bueno, ya no es la semiperiferia, yo creo, ni siquiera la periferia, en términos de sistemas, ¿no? Ya está la externa arena, ¿no? Ya más allá, en el sureste de Estados Unidos, vemos la presencia en algunas representaciones de pintura rupestre plano, ¿no? Está sumamente abstracto, nada que ver con las imágenes que les presenté antes, pero para que vean que esta red de intercambio para la fecha de 1300 llega hasta el norte, ¿no? Y ya para finalizar, o sea, tenemos un caso, ¿no? El estado Tarasco, como una semiperiferia se puede también transformarse en un estado, ¿no? Dadas las condiciones, cuasi imperio, ¿no? Pero no imperio. Bueno, y terminando, y gracias, ¿no? Por su tiempo, yo considero, y son ya mis apreciaciones muy personales, ¿no? Que es la única obra en la literatura arqueológica de análisis sistemas mundo que abarca 1000 años de cambio social a nivel micro y macro, ¿no? A mí me tocó un poco trabajar también estas cuestiones hace muchos años, y este análisis, ¿no? Que viene de los sociólogos, se ha aplicado también en la arqueología, en Europa, en Chile, pero nadie abarca 1000 años de cambio social, ¿no? Son periodos mucho más cortos, ¿no? Entonces sí considero que aporta un nuevo paradigma, ¿no? En los análisis sistemas mundo, o sea, el cual puede utilizarse para otros estudios regionales, ¿no? Su metodología es ejemplar y nos puede aportar mucho, ¿no? De cómo podemos estudiar los procesos de cambio, ¿no? Durante estos periodos. La perspectiva metodológica permite responder a interrogantes sobre el cambio social en el occidente, y dada la lamentable especialización en la arqueología hoy en día, se requiere de colaboraciones de muchas generaciones, paciencia y trabajo para generar una obra maestra como el presente libro. O sea, este tipo de estudios no se pueden hacer en 2 y 3 años, ¿no? Se requiere mucho tiempo. Y bueno, también agrego esta imagen para los que lo quieren conseguir. Está publicado por Cambridge University Press y hay un descuento de 30%. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Pues no sé. Al final hacemos una plática, ¿no? Bueno, yo pues me toca a mí ahora decir unas palabras. Qué bueno que me dejen ese ahí en la pantalla, porque justamente yo quisiera empezar diciéndoles a todos los que están aquí que el que no tenga el libro vaya y lo compre ahorita. O sea, saque su teléfono y aproveche el descuento y métale el código de Phil y pues van a sacar un 30% de descuento, porque de verdad es una obra que todos los que estamos interesados en el occidente de México tenemos que tener en nuestra biblioteca. Y como hace rato platicábamos en el pasillo, no solamente en PDF, sino sí es un libro de esos que hay que tener así, físico, pasta dura. Que eso es lo primero que quería decir. Se trata de un libro precioso. Y eso es algo que tenemos que festejar, yo creo que en estos días. En una presentación o en un lugar como este, estar en una feria como esta, ¿no? Donde están todas estas pues tremendas editoriales. Creo yo que este libro, sin lugar a dudas, es un libro que destaca por sí mismo. Y eso es algo que hay que festejar.
En arqueología rara vez tenemos este placer. Entonces yo creo que el que lo podamos tener, de verdad, cómprenlo. Es una cosa muy importante, más allá de todo lo que dijo ahorita Agapi, y que bueno, voy a tratar de continuar con estas ideas. Bueno, primero tengo que confesar una cosa. Este libro no lo leí del principio al final, hasta ahora que me dijeron que lo tenía que leer así. Porque es un libro que trae una tal cantidad de datos que es un libro que se lee en partes. O sea, es un libro que yo brinco, tomas una parte, te regresas, lo lees 3 veces, lo vuelves a agarrar, consultas. Es decir, es un libro que pese a su tamaño, que pareciera no tan impresionante como otros volúmenes, es con una densidad de datos increíble. Eso también es algo que se agradece muchísimo, porque justamente para nosotros, los que estamos interesados en esto, pues es un libro de consulta. Es para mí, y te lo digo sinceramente, Peter, es una piedra de fundación de una nueva manera de entender las relaciones en el occidente de México. Así de sencillo. Y yo creo que este va a ser un libro de lo cual van a salir muchas cosas, y es a donde quiero llegar. Yo no lo veo como un fin, sino lo veo como la piedra de fundación de muchas cosas que van a pasar. Pero bueno, como decía, el que no lo tenga, tómenle una foto a eso y al ratito antes de dormirse, tíranlo. Bueno, Peter, primero quería hablar del autor, Peter Francis Jiménez. Peter, pues es una persona que desde que yo lo conocí atropelladamente hace más de 4 décadas, pues bueno, es una persona que siempre ha estado en campo, es una persona que tiene trabajo de campo, y eso es algo muy importante en eso, y es algo que se refleja en esta obra. Obras como estas, como dijo ahorita Agapi, son libros que difícilmente se pueden hacer hoy día con nuestros sistemas institucionales, con nuestros sistemas de puntos, de CONACYT, desafortunadamente en donde nos tienen atrapados hoy día todos los investigadores. Como dijo Agapi, yo veo difícil que se hagan obras de esta magnitud en el futuro, y cada día van a ser menos, porque nuestros propios sistemas de investigación no nos alientan a hacer esto, o más bien nos castigan si hacemos esto, ¿no? Y eso es muy, muy grave, y bueno, es otra cosa que hay que festejar el día de hoy. Pero bueno, yo quisiera ir un poquito más atrás. Peter, bueno, ya desde aquel 1981 que salió de la Universidad de las Américas, si mal no estoy, después, en los 80s, ahí en el 86 hasta el 2006, director de La Quemada. Recuerdo perfectamente, en esa época yo estaba en la ENA, en los 90s, y me acuerdo alguna vez que fui a la ENA, en donde prácticamente Peter ni siquiera me volteó a ver, aunque yo estaba muy emocionado por conocerlo, que venía bajando en un burrito, me acuerdo perfectamente, desde la parte de acá arriba, justamente venía, mira, por acá arriba, yo venía por aquí así más o menos, y pasaste y nos viste así como pequeños y simples mortales. Bueno, claro, es que además íbamos con gente que tal vez era otro tema que podemos platicar más tarde con unas chelas. Bueno, de ahí, bueno, obviamente tuvo la fortuna de trabajar con Charles Kelly entre el 92 y el 93 en Altavista, cosa que también es algo fundamental, ¿no? J. Charles Kelly es sin lugar a dudas un personaje, ¿no? Como hace rato presentaron a Otto, pero J. Charles Kelly es un personaje que formó y moldeó la manera de entender el occidente de México de muchos de nosotros. Muchos para bien, muchos para mal, pero es sin lugar a dudas, al igual que Peter, un personaje polémico. Igualmente después trabajó Las Ventanas, Cerro Cruz de la Boca, entre 2003 y 2004, en el TEUL, que sigue hasta el día de hoy, y esto lo llevó a tener un profundo conocimiento del epiclásico en el occidente de México. Todos estos sitios tienen esa parte en común, que tienen un periodo epiclásico muy profundo, y que pues desde Charles Kelly se veía esto, y él lo abordó, lo recuerdo muy bien desde la ENA, en aquellos 90s, desde la teoría de los sistemas mundo, como dice Agapi. Para nosotros era algo como mágico en la ENA,
y Laura, que está aquí, se podrá acordar tal vez de esas épocas cuando estábamos en la ENA. Era algo que nosotros pues no teníamos la capacidad o la posibilidad de conocer de repente a estos investigadores, y nos parecía una manera muy novedosa en ese momento de acercarse. Y pues la verdad para mí es un honor estar aquí, porque desde esa época seguí el trabajo de Peter siempre. Peter, igual que Charles Kelly, nunca ha dejado de crear polémica. Siempre ha sido un arqueólogo polémico en el instituto y un arqueólogo polémico en el occidente. Pero como dice Don Quijote a Sancho Panza, Peter, si los perros ladran, es que estamos avanzando, brother. Bueno, sobre el contenido del libro, quisiera pensar primero que es un libro muy bien pensado. Se trata de un viaje en el tiempo que lleva al lector de manera muy fluida, y eso lo aprendí hasta que lo leí ahora de corrido, ¿verdad? Antes no me di cuenta de ese pequeño detalle. Y evita largas y tediosas descripciones que seguramente agradecerán todos ustedes, y yo agradecí mucho, para poder disfrutar el libro de muy buena manera. Me parece que tiene un balance muy, muy fino entre teoría y dato arqueológico, como dijo Agape. Ese manejo de ir entre lo micro, lo macro, la teoría, el dato, hace que sea justamente un libro lleno de sustancia, de carne, ¿no? Se trata de una rebanada de tiempo de más de 1000 años, de esta longue durée, que trata de ver este cambio cultural importante como un motor de este movimiento social en el occidente de México. Peter parte de dos premisas muy importantes y que creo que deberíamos todos de reflexionar. La primera es que ninguna región de Mesoamérica se entiende sola. O sea, Mesoamérica es una unidad, y no solo Mesoamérica, todo más allá de Mesoamérica. Tenemos que entenderlo eso como una unidad, y Peter nos lo deja con mucha maestría ver en el libro. Y la segunda, que es muy importante, es que el centro de Mesoamérica tiene una secuencia de caídas y surgimientos de sociedades de nivel político estatal en este periodo de tiempo. Y eso la hace única, eso sí, a otras regiones más norteñas, ¿no? Sobre todo. Con esas premisas partimos a otra parte que me parece muy importante del libro, que es el marco cronológico que nos da. Como ya lo dijo Agapi, no quiero repetir mucho esto, son 3 momentos: un momento del 200 al 550 de Teotihuacán, donde notamos una integración de este mundo, ¿no? Una del 550 al 900, que es el epiclásico, ¿no? Como lo conocemos, un reajuste, una desintegración de estas estructuras, y del 900 al 1200 con Tula, una integración otra vez de este movimiento. Pero como digo, este no es un libro que sea el final, es un libro que más bien nos deja muchas tareas a todos los que estamos aquí sentados hoy día y que trabajamos esto. Nos falta el periodo de desintegración del preclásico, lo pongo como pregunta, o el reajuste entre el 1200 y el 1350, por ejemplo, en Michoacán. Y, por supuesto, que falta la integración, que Agapi ya nos mostró, entre el 1350 y el 1500 de Michoacán, ¿no? El Irechecua, ¿no? De Sinsunzan, que será muy importante en esta zona del occidente. Por otro lado, el libro nos marca nos da un marco geográfico muy circunscrito al Lerma Santiago como eje principal del libro, ¿no? Toda esta zona central, pero obviamente otra vez nos vuelve a dejar la tarea y nos avienta. Yo cada vez que lo leía sentía que me aventaba la bolita, o que me brincaba así como un diablito aquí diciendo: José Luis, tienes que ponerte a hacer ahora tú esto, ¿no? Y falta el Balsas. Lo hemos platicado, ¿no? El Balsas es la otra parte de esta historia que no está contada todavía, ¿no? Ese Balsas que, como dice Peter, ¿no? Ahí desde la Universidad de las Américas, no voy a decir exactamente lo que tú dices, pero vamos a decir que aviento una piedrita y en lugar de lo que dices normalmente, y esa piedrita va a llegar hasta el occidente de México por el Balsas. Y otro eje es la costa, obviamente. La costa de Guerrero, la costa de Michoacán, la costa de Jalisco, Colima, que esa también es una historia que tenemos que entender en estos sistemas. Más adelante, otro punto que quiero yo tocar es el marco epistemológico del libro.
En este sentido, esta parte sí la escribí y me disculpo un poco por esto y voy a tratar de seguir un poco el texto. Es que me trajo muchas ideas y me puse a escribirlas un poco. Van a ser un poco deshiladas, pero bueno, ahí les pido una disculpa. Las interacciones entre el centro de Mesoamérica, el occidente y el lejano norte-suroeste ha sido abordado por múltiples investigadores y desde distintos puntos de vista a lo largo del siglo XX. Y esto lo traigo a colación nada más para decir que este libro es heredero de esto que quiero comentar ahora. Por supuesto que este libro nos lleva a recordar las viejas ideas de Jiménez Moreno, ¿no? Otro de los maestros de Peter, ¿no? Que advertían que aún en su caída, Teotihuacán dejó una huella indeleble en muchas regiones. Ándale, si quieres ayúdame con unas diapositivas ahí, padre, para que se vea más padre. A partir de diferentes investigaciones hoy día, se reconocen o reconozco al menos 4 modelos interpretativos sobre la interacción entre estas áreas culturales. Y sobre todo me quiero referir aquí un poco más porque, bueno, a lo que yo trabajo más, que tiene que ver con el occidente y noroccidente de México. El del desplazamiento agrícola, que bueno, pues es el más antiguo de pensar estas interacciones entre el centro y el occidente y norte. El económico comercial y el de dominación coercitiva y el multifactorial más recientemente. El modelo económico comercial, bueno, voy a brincarme los otros, es el más explorado y consta de 3 matices principales. El pochteka, que es el comercio down the line, como dice Randy Maguire, ¿no? y el sistema mercantil. La propuesta pochteka fue planteada por Charles Di Peso y secundada por autores como Kelly, como Charles Kelly y Ellen Abbott, Lister, entre otros, ¿no? Y la hipótesis general es que un grupo de mercaderes mesoamericanos se trasladó a tierras occidentales y norteñas para establecer puestos de avanzada y control político con la finalidad de adquirir turquesas y enviarlas a México. Desde este punto de vista, los mercaderes llevaron consigo su cultura material, jerarquía social, culto y la manera en la que sus prácticas transformaron a las poblaciones locales en sitios, como dijo ahorita Gapi, mucho más en el extra radio como Pueblo Bonito, Paquimé, para convertirlos en enclaves de un poder mesoamericano. Es importante notar que este modelo enfatiza que los objetos exóticos funcionaron como bienes de prestigio, reforzando el poder político de quienes los adquirieron. Esto quiero decirlo todo, no porque obviamente el libro no tiene nada que ver con esto, o tiene mucho que ver con esta base, pero es justamente de donde creo yo que vienen todas estas ideas que Peter nos va a mostrar, y yo no quiero spoilerles el libro, entonces para que lo compren. En respuesta al modelo pochteka, Maguire realizó una crítica revisando los principales evidencias del planteamiento material caracterizados como foráneos, supuestos enterramientos pochtecas, elementos del establecimiento de puestos de avanzada, vestigios cultos mesoamericanos, concluyendo que la hipótesis de irrupción posteca carecía de fundamento y se había exagerado en la literatura arqueológica. No obstante, destaca que la influencia mesoamericana no está en cuestión. No es factible atribuirlo a alguna u otra cultura o grupos específicos. En su lugar, él argumenta otro tipo de dominaciones y relaciones entre el occidente y el suroeste de Estados Unidos y bueno, la irrupción en demanda de objetos exóticos. Esto evidentemente queda como puntos en un gran mar de repente, que creo yo que es donde el libro de Peter nos da un marco o un asidero teórico que lo hace, como bien dijo Agapi, una obra maestra. Por otro lado, el sistema mercantil, que consiste en una costumbre operacional semiformal propuesta por Kelly en el 2000, conformada por diversas rutas comerciales, se piensa que conectaron a Mesoamérica con el suroeste a partir de bienes exóticos a lo largo de corredores geográficos entre el occidente y el noroccidente de México. Ahí Peter es donde entra realmente con una estocada maestra, diría yo, ¿no? Corrigiéndole la línea al profesor, ¿no? Como esperamos que todos los alumnos siempre hagan. Yo creo que estaría muy orgulloso Charles Kelly el día de hoy. Y bueno, y entonces él habla obviamente de esta intensa mesoamericanización del área septentrional, pero realmente no hay un asidero teórico, metodológico como el que Peter sí nos presenta en este libro. Y por otro lado viene
pues esta otra estrategia que ha sido muy citada de este modelo coercitivo, ¿no? En áreas en donde hay violencia, que vienen como Turner y Turner, por ejemplo, lo mencionan desde el 99, y la irrupción de huellas de grupos mesoamericanos, ¿no? En todas estas áreas, pero más bien como en una manera de guerra constante, ¿no? Que bueno, pues evidentemente creo yo que este libro lo desdice y lo pone en su justa dimensión en muchos sentidos, y creo yo que tenemos pues ya que dejar eso muy de lado. Y finalmente existen otro tipo de cuestiones como los modelos multifactoriales, ¿no? Que utilizan, por ejemplo, el propio Ben Nelson, del cual se va a presentar el libro mañana, los Fish, entre otras personas que encuentran una agencia mesoamericana entre los mecanismos de obtención y reconfiguración de los objetos con símbolos foráneos, con una distinta realidad. Y creo yo que ahí es donde viene algo muy importante, porque me parece a mí que heredero de esta discusión o de todo de esta larga historia también arqueológica de construcción de la relación entre el occidente, el centro y el norte de México, es que finalmente abordado a través del World System Analysis, ¿no? Que es una versión refinada, teórica, de los modelos del sistema mundo, es un modelo altamente refinado, nos permite entender cómo en el marco general, y creo yo que esa es otra de las virtudes, pero también de las limitantes, obviamente, del libro. Digo, obviamente no puede responder todo, ¿verdad? No, imagínense, nos quedamos sin chamba todos. Es que se genera este marco de cambio social entre el centro y occidente de Mesoamérica para este campo. Y esto lo hace, como también ya lo dijo Agapi, y ya me ahorra tiempo, con esta observación de estas redes de bienes de bulto, redes político-militares, redes de bienes de prestigio, redes de información. Así, haciendo caso Peter a Janet Abulum-Holt, digo que vale recordar que las materias primas y los bienes de prestigio que circularon dentro de este amplio sistema de intercambio no fueron las causas del sistema, sino, como bien dice Peter, son sus resultados. O sea, no hay que irnos con la finta, pues, ¿no? Otra cuestión muy importante es que es algo que comentó Agapi, y esto lo noté aquí, es que también por primera vez, o no sé, por primera vez, tal vez decir primera vez no estaría bien, pero sí nos presenta una sistematización de datos que andan sueltos por muchos lados. Tal vez muchos lo han intentado, o lo hemos intentado, o están en las bases de datos de nuestras computadoras, pero pero así los tenemos en un libro publicado, y eso de verdad que se agradece, Peter. Como digo, creo que este trabajo nos abre muchas puertas a los investigadores que estamos interesados en el estudio de las interacciones sociales. Es más bien para mí un libro que abre cosas, que nos abre preguntas, como cómo construimos una totalidad para entender estas redes, o sea, ¿dónde ponemos esta totalidad? Esta totalidad es el sistema Lerma-Santiago, o cómo abarcamos estas totalidades. Este orden aparente desde un elemento o mirada se vuelve caótico cuando lo analizamos en distintas escalas observacionales. También ver desde este punto el modelo de Peter es muy organizado, muy coherente, y cuando de repente entramos a lugares más pequeños, pues se vuelve caótico o menos claro, y eso es una tarea que nos toca a los que siguen, no a Peter. Peter ya hizo su chamba y la hizo muy bien. Estas redes son completamente dinámicas, existiendo ciertos actores que participan de una o de otra manera, pero algo que queda muy patente. ¿Queda poco tiempo? Sí. Okay. Bueno, es la direccionalidad de estos, y ya no me quiero ir más adelante en esto. Si quieren, yo aquí paro. Bueno, lo que quiero decir finalmente es que este libro es sin duda la piedra fundacional de un nuevo escalón en la larga tradición de estudios sobre las interacciones en esta región del occidente de México, y que seguramente será, o mejor dicho, ya es un referente y un inicio a un gran número de trabajos que estamos desarrollando el día de hoy.
Felicidades, mi querido Sensei Peter. Nos diste una obra maestra. Gracias. Gracias, Gabriel. Pues no sé si quieres comentar algo. No sé si alguien quiere comentar algo. A lo mejor es puro cuento y quieren debatir, no sé. Hizo un ejercicio precisamente con el sistema mundo, quizá no tan refinado como está ahora, según escuché, pero ya tiene muchísimo tiempo para interpretar, aunque con mucho menos datos, con menos información, esto. Ahora, me da la impresión, ¿cómo está relacionado esto con la economía moderna? ¿Sí? Con la economía primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, lo demás me lo reservo para mañana, porque es precisamente estos momentos del desarrollo general en Mesoamérica, cuando tienes momentos de integración y de regionalización. Pero lo vemos mañana. Sí, de hecho, comentario aceptado. Tita y yo hablamos de teoría de sistemas mundo en Guadalajara en una reunión en 1989. Y ella estaba muy interesada en tratar de aventar suroeste americano a conectarlo así. Y eso siempre ha sido, o sea, el centro-periferia siempre ha tenido mucho apego a la gente que trabaja en las áreas periféricas, porque de repente tienes un marco concepto de cómo vincular. El problema es que entre el centro y la periferia ya hace 600 o 800 mil kilómetros. Y lo que pasa es que el occidente apenas estamos llenando esos vacíos. Yo simplemente estoy haciendo algo que Kelly hubiera hecho en los 70s si él hubiera tenido los datos de Michoacán, Guanajuato, sur de Zacatecas. Hemos tenido que llenar y he tenido suerte de poder llenar vacíos que urgía, pero a su vez tomando en cuenta todos los trabajos aislados de todos los occidentalistas que muchas veces están en archivos. O sea, alguien como Terry Cabrero, que ha producido muchísimos datos es como llanero solitario aquí arriba en Bolaños, donde ni los opilotes van por el calor que hace, y ahí está ella en friega, produciendo artefactos fantásticos, hallazgos de cronologías muy buenos, pero desarticulado por lo distanciamiento que hay. Al otro extremo, María Rosa Avilés en Jilotepec, discreto rescate, hay sitios fundamentales para entrar, realmente entender muy bien hasta dónde llega la esfera de bultos de Tula, hasta ahí está llegando. Entonces, hay muchos datos de la talacha que hace el INAH y los arqueólogos de otros institutos en el país que muchas veces terminan en archivos olvidados cuando el rompecabezas ya está hecho. Lo que pasa es que también tenemos que picarle en archivo. Y cuando empiezas a manejar horizontes cronológicos, automáticamente tú ves un informe, tú vas a saber que ese sitio vas a tener esto y eso, entonces ya a rato ya sabes que viene, o sea, ya puedes predecirlo. Esos 1200 en adelante ahora si balsas allá va a ser la clave en esto, o sea, eso es part 2 de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces yo simplemente resumí lo que había dejado inconcluso Jiménez Moreno, lo que dijo incluso J. Charles Kelly, ¿no? ¿Sí? Y en cierta manera puse una lupa europea de Christensen y Rollins, obviamente. Tú, profesores brillantes, qué bueno que lo pusiste ahí. Y Gunder Frank, ¿no? Sí, entonces era simplemente actualizar nuestro estado de conocimiento, ¿no? Sí. Gracias a las caminatas que yo hacía con Nara, okay, que no está aquí hoy. O sea, caminar, si alguna vez estás trabado y no sabes qué pensar en tu siguiente párrafo, salte a caminar. Porque caminar, hay una conexión entre cerebro y caminar, ¿ok? Y yo tenía la enorme ventaja, entonces ya llegar a la casa en la noche a discutir con Laura, que es como abogado del diablo súper. Entonces yo entre Nara, que estaba así silencioso total, yo caminando, se me encendía el foco, debatía contra acá Laura, entonces yo, pues ya sabes que estoy avanzando, ¿sí? Y las horas buenas para escribir son entre 4 y 6 de la mañana. O sea, ya después de las 8 ya vamos de bajada, ¿eh? O sea, okay, sí, ya estamos oxidando. Agradezco mucho las palabras de mis compañeros. Sí siento muchas veces que no hice caso a José Luis en esa época de eso, pero siempre digo, caray, imagínate si hubieras hecho caso, ¿dónde estaríamos en Durango hoy en día? ¿Y dónde estaríamos en Michoacán hoy en día? Entonces, o sea, ¿no? ¿Va? ¿Sí? Entonces, las cosas se hacen por se hacen, ¿no? ¿Va? ¿Sí? Gracias. Sí, los tres. Sí.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer? Nos quedan 4 minutitos. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yoko. No comentario, pero tú trataste de sintetizar, integrar y todo, pero me parece que el libro en sí es más allá de su modesta expresión de sintetización de todos los datos que han habido, sino es una mirada, una integración diferente de lo que había existido antes, ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que el libro es una perspectiva totalmente diferente de lo de anterior, aunque parezca que anteriormente estaban como conectando diferentes zonas, pero tu forma de pensar es diferente. Sí, y eso es marco teórico, pero a la vez vuelvo a esta concepción mesoamericanista mexicana de Jiménez Moreno. O sea, sí, Jiménez Moreno te enseñaba muy claramente en clases. Si quieres entender algo, estudia muy bien todo alrededor, a 600 kilómetros a tu alrededor, y después ve a tu sitio. Pero a su vez, él decía, tienes la obligación de saber qué está pasando en toda Mesoamérica. Entonces hay que leer qué está pasando en el mundo maya, qué está pasando en Guerrero, qué está pasando en Tamaulipas, porque en algún momento dado, alguna cosa, en alguna cronología que está sucediendo, eso está vinculado contigo. Y eso lo explicas a tus estudiantes. El momento que tú caminas en superficie, tú ves un montículo, un tiesto y tienes la fecha, tú ya sabes en qué mundo estaba ese sitio conviviendo. Y hay que verlo así como horizontes constantes de capítulos constantes de historia. Entonces, es volver a Jiménez Moreno 56, pero reloaded, ¿no? Aquí con... ¿Sí? Okay. Con un poco de ¿cómo se llama esta bebida de cafeína? Red Bull. Imagínate Jiménez Moreno con 6 Red Bulls, ya tienes así. No, en serio, o sea, hay varios niveles de lectura. Lo que dijo José Luis es como la Biblia, pues, ¿no? Puedes consultar, ¿no? Ver algo sobre el sitio. Podría ser por los sociólogos muy interesante porque es la aplicación de este análisis. Entonces, para los sociólogos que trabajan sistemas mundo, verlo aplicado hacia la arqueología, desde la página 1 hasta la última, ¿no? Y también para nosotros, los arqueólogos, ¿no? Porque nos explica estas redes, ¿no? Lo veo es que arqueología permite cambiar teoría. Teoría no existe como un vacío que vamos a ir con los cuates a Coyoacán y discutir ahí con teoría. No va por ahí. Okay, es precisamente el mundo empírico, la talacha de nosotros en el pozo, el análisis que nos permite cambiar y modificar las teorías. Eso lo veo de arqueología. Sí, pero, o sea, yo siempre lo entendía así, pero hasta que no se fraguó. Después, cuando escuchas las críticas de los teóricos, es cuando ellos saben que ustedes, los arqueólogos, están llevando la teoría a la siguiente capítulo. ¿Sí me explicó? Y eso es lo que estamos haciendo. Okay, ¿sí? Esta conexión, teoría, yo digo muy claramente, o sea, es una hiedra. En lugar de ser demasiado teórico o demasiado empírico, es una hiedra, es esto, es una trenza. No, lo que dijo José Luis, ¿no? La selección de los datos, o sea, no te cansas, ¿no? No es como, otra vez los tipos que necesitan, ¿no? Pues, sí. Hay algo así también, de confesarlo. Cuando tú escribes, hay un tempo, hay un ritmo en tu escritura, en tu lectura. Y es muy importante que tú estableces un principio, un tempo como tan, que va hasta la última frase del libro. Y, o sea, tienes que llevar, si hay un momento que tú dices, si tú llegas a que ya se acaba la vela, el viento de las velas, ya sea el lector y el escritor te vas para abajo. Tienes que mantener una constancia para poder hacer esto. Okay, ¿sí? O sea, cómprenlo. Está baratísimo. Sí. La última dice. Ahí subí la hoja de descuento también en Facebook. Lo pueden bajar. Sí, está el descuento. Sí. 1000 no sé qué y 30% de descuento, compañera. Aquí no lo tienen. De una. No lo tienen. No. Lo que pasa es que Cambridge no vino por la epidemia. ¿Okay? ¿Sí? No está Cambridge. Bueno, no. Entonces mandaron esto en despidiendo disculpas, pero por... Okay. ¿Sí? Bueno.
Pues Gracias a creo todo el mundo. que Gracias. Ya están levantando las sillas, compañeros, como... Excelentes ponentes, ¿eh? Hicieron disección mejor que yo, cabrón. Ya, mejor lo han escrito ustedes, cabrón. Pues muchas gracias. Buenas A mí noches. no me lo dedicaste.